Los invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo número 5. En el día de hoy vamos a ver el versículo número 31 y 32. Dice así: También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo capítulo número 5, versículo 31 y 32. Seguro en su Biblia aparece como su subtítulo Jesús y el divorcio, ¿no? Bueno, hoy nos toca un tema delicado de considerar. Ustedes saben que el divorcio ha sido regulado por el Código, por lo menos acá en Argentina, por el Código Civil y Comercial de la Nación vigente del año 2015. Y tengo un resumen de esto, por lo menos acá en la Argentina, que este sistema es actual comúnmente, si ustedes conocen, no sé, desconozco otro país, pero acá se llama el divorcio express. O sea, ya no es como antes, que requería mucho tiempo. Este sistema es más rápido, un sistema más ágil que el sistema antiguo que existía. Entonces vamos a ver en el día de hoy lo que dice, vamos a ver la diferencia entre un pacto matrimonial entre Dios y lo que significa de alguna forma me atrevo a decir un contrato civil, porque no es lo mismo un pacto matrimonial con Dios que el que vamos a ver ahora. Pero ahora, en este código civil y comercial de este divorcio express, no hace falta la culpa ni el tiempo mínimo. O sea, ¿qué es esto? Que para explicarle al juez ya no se requiere explicar las causas, por qué la persona me fue infiel, o podríamos decir la incompatibilidad emocional de los famosos psicólogos que dicen ellos. Ya no hace falta probar la infidelidad, o si la persona me abandonó, me dejaba solo, entonces yo quiero dejar, o me injurió mi persona. No hace falta eso, todo es mucho más rápido. Entonces, y tampoco implica que vayan las dos partes hacia ahí. Con que vaya una sola parte ya se inicia el divorcio. No se necesita dos personas como antes. No hay que esperar, ¿no? No importa si una persona lleva un mes o lleva 20 años de casado, se inicia igual. Podés pedir el divorcio en cualquier momento y sin cumplir como antes el plazo mínimo que tenías. Todo es muy agilizado, muy rápido, o sea, es así. Y en la presentación puede ser, como diciendo, una sola persona. Y tampoco necesitamos, como antes, el consentimiento que la otra persona. ¿Me das el divorcio? No, ahora con el divorcio express usted puede ir y pide divorcio y se inicia el divorcio. No era como antes, que tenía que estar ahí. Entonces el juez le avisa a la otra parte, pero la otra persona es notificada que una de las partes pidió divorcio y no se puede negar el divorcio. Esto es, amado, la ley civil, no lo que Dios manda. Estamos así. Entonces lo puede pedir una sola persona. Después viene el convenio regulador, o sea, los requisitos obligatorios de eso, o sea, lo que estas leyes demandan, vamos a decir, qué pasa con la vivienda, quién se queda con la vivienda, si fue adulterio, acá empieza el tira y maneja de los abogados, ¿no? Cómo se van a repartir los bienes, o si los bienes son gananciales, o si hay niños de por medio. Todo esto entran ahí después de esto, la cuota, vamos a decir, si hay chicos, la cuota alimenticia de los chicos para mantenerlo. Todo eso se va yendo, a menos que haga un divorcio, o sea, que sea un acuerdo entre ellos, pero si no, todo esto entra acá. Y bueno, la compensación económica. Y por supuesto, para todo esto se requiere un abogado. Por lo menos acá, para tramitar el divorcio en Argentina, es indispensable contar, vamos a decir, con este patrocinio del abogado, un lecturado en la materia que lleve e inicie todos estos trámites. Pero el asunto es que es rápido. O sea, no hace falta
nada, con solo hecho va una persona y se inició. Ahora le he decidido poner el título de este sermón que dice la Biblia sobre el divorcio. Porque a lo que a nosotros nos importa no lo que dice, vas a decir la ley, vas a decir de la Argentina o de otros países, sino lo que dice la Biblia sobre el divorcio. Y hoy nos compete seguir estudiando, que estamos viendo todas estas antítesis que Jesucristo está trayendo a la luz, porque fíjese que él dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Cómo oíste que fue dicho? ¿Ustedes se acuerdan lo que vemos veniendo? Bueno, oíste que fue dicho no por Moisés. Él no está refutando a Moisés porque, acuérdense que dijo, yo no he venido a abrogar la ley. Entonces, oíste que fue dicho por quién. Bueno, por estos maestros que ustedes tienen, tanto la escuela de Shirei o Shammai, esas dos, por lo menos las dos que había en esa época ahí, las más conocidas, eran unos intérpretes. Es como yo diga, oíste que fue dicho que se puede danzar en espíritu y hablar en lengua. Pero yo por supuesto no tengo la autoridad como el Señor para decir, pero yo os digo, porque eso, pero yo os digo, la decía el Señor porque es autor y consumador de la ley. Pero yo podría decir, oíste que fue dicho que se puede diezmar o danzar en espíritu, pero la Biblia dice que solamente debe ofrendar, o la Biblia dice que eso no existe, el danzar en espíritu. ¿Por qué? Porque no hay ninguna regulación en el servicio de adoración público en las epístolas pastorales, hasta ahí puedo decir. La Biblia dice, pero el Señor tiene esa autoridad de decir, pero yo os digo. O sea, yo soy el Señor, Él nos da la interpretación, Él hace la verdadera exegesis del texto. Fue dicho, no cometerás adulterio. No, perdón, fue dicho cualquiera que en vez de lo mismo el domingo pasado. También fue dicho cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Bueno, para poder entender esto, en el día de hoy vamos a tener que ir a un texto del Antiguo Testamento, que es Deuteronomio 24, y para ampliar un poquito más, que quizá cuando me toque Mateo 19, acuérdense que capaz que no lo dé porque lo voy a considerar en el día de hoy. Pero el texto, para poder entender esto, tenemos que ir a Deuteronomio 24, cuando dice, también he dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Bueno, vamos a Deuteronomio 24 para poder entender. Ustedes están un poco asociados con esta gente, vio que a veces sacan un texto fuera de contexto, conocen estas iglesias medias liberales, ¿sí? Que hacen eso, que sacan un texto fuera de contexto, ¿sí? La letra mata, el espíritu vivifica. Dicen, ¿no? Bueno, sí, sacaron un texto, pero ¿cómo está? Está fuera de contexto. Ahora hay pastoras, Gálatas 3:28, porque ya no hay judío, no hay hombre ni mujer. Hay pastoras, no, está hablando de soteriología, no está hablando, esto es sacar fuera un texto de contexto, es doblar, manipular las escrituras, poner algo. Por eso, pero ellos tenían un texto, o sea, esta gente, estos maestros, y era esto, Deuteronomio 24, leo, del 1 al 4. Deuteronomio 24. Cuando alguno tomare una mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregase en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer. Y acá en el 4 dice, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante del Señor, y no has de pervertir la tierra que el Señor, tu Dios, te da por heredad. Entonces, quiero que entiendan esto. Es un texto un poco oscuro todo lo que estamos viendo. Los maestros, habían dos escuelas de rabino, la de Shilei y la Shammai. O sea, una era un poco más... ellos trataban de entender este texto. Uno, vas a decir, la escuela de Shammai trataba de ser un poco más
vamos a decir, apegarse un poco al texto. No era tan liberal la de Gilley, son escuelas de interpretación. Vamos a decir la escuela pentecostal, neoliberal, o esa que hay ahora, sí, que interpretan cualquier cosa. Entonces, una escuela de Shammai, para poder entender, no se me pierda porque esto es muy difícil. Mateo 5, versículo 31 32. El Señor está diciendo, ¿oíste que fue dicho que se puede separar? Y si no te gusta algo, carta de divorcio. Ustedes saben que en esa época la mujer era considerada más o menos como un cero al costado. O sea, entienden esto, ¿no? Lamentablemente por el pecado se la consideraba la mujer que se la veía mal. Lamentablemente por lo que el hombre después ha hecho, el lado opuesto de todo esto, vemos empoderamiento femenino, pero eso es a causa también de la opresión del hombre que vemos. Los extremos son malos. El hombre, ustedes ven el Antiguo Testamento, la mujer nada, era despedida, echada, era como si nada. Usted ve que la entregaban ahí, para que, contar que no toca un hombre, eran entregadas ahí, entregaban a sus hijas y ya está, ellos se quedaban ahí, porque la mujer, nada. El lado expuesto del hombre que manda, acá yo soy yo, y la mujer queriéndose levantar para que no sea pisoteada, vemos lo que está sucediendo ahora. Entonces, los extremos siempre fueron malos. Pero las escuelas de interpretación que vemos en Mateo capítulo número 5, Mateo capítulo número 5, vemos la interpretación que aparece acá. Hay una escuela, la escuela de Shammai, que vamos a decir cómo interpretaba esto, ¿sí? ¿Cómo que interpretaba esta parte que dice así? Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Ahora, ¿qué es esa cosa indecente que se encontraba en eso? Bueno, el asunto acá, quiero que entiendan esto, nadie, ni nosotros, ni ningún pastor, nadie, ni ningún exegeta puede saber qué cosa indecente era, o cosa mala, ¿sí? O sea, había algo que aparecía ahí, que era algo malo, o sea, para la persona. En Deuteronomio 24, yo busqué la palabra que aparece ahí, es alguna cosa fea, ¿sí? En Deuteronomio 23 aparece como excremento, que era algo que estaba ahí, pero era algo que la palabra que aparecía en hebreo era erwa davar, o sea que era alguna cosa fea, se encontraba alguna cosa fea en ello, eso sí estaba escrito. Ahora vamos a explicar, esto es la parte más difícil de entender el texto ahí para poder entender, pero la escuela de Shammai lo que entendía acá, entendía como una infidelidad o una conducta sexual inmoral, y la escuela de Gilley tenía una visión, podría un poco más amplia, permitiéndose que el divorcio por cualquier motivo. Y esa es la escuela liberal, y eso es lo que, vamos a decir, causaba de alguna forma liberalmente un repudio hacia la mujer. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Y el propósito que se le daba para despedir a esta mujer, o sea, es dar una carta de divorcio. ¿Sí? Escuche, acá no hay ningún mandato de Dios, primero y principal, dos cosas. No hay ningún mandato de Dios para que el hombre se divorcie. No que Dios está mandando que el hombre se divorcie, dice que Dios aborrece el divorcio. En Mateo 19, que vamos a ir dentro de un rato, es una ampliación de Mateo 5, 31, 32, para poder, porque el plan de Dios nunca fue el divorcio. Esto que vemos en Deuteronomio 24, lo que pasa es que Mateo 19, que lo voy a explicar dentro de un rato, esta legislación, esta forma de regular, era de alguna forma por el pecado que ya existía. No es que Dios dice, bueno, si alguno se quiere divorciar, y mirá vos, y porque la escuela, vamos a decir, la escuela de Gilley, que era un poco más liberal, la ofensa no era algo sexual, la ofensa era algo trivial. ¿Y por qué venía? Y esto es de verdad, hay documentos que cuentan que si la mujer cocinaba mal el arroz y se quemaba, carta de divorcio. Si la mujer estaba gordita,
carta de divorcio. Si la mujer estaba vieja, esto es verdad, carta de divorcio. Si me gustó una más linda, porque todo esto venía porque la mujer no, quiero que entienda que en esa época la mujer no contaba mucho. Entonces, si vos sos más feíta, me deshonrás a mí como hombre. Yo no puedo andar con alguien así como vos. Yo tengo que tener a alguien linda como Sara, porque vos sos la honra mía. El hombre era respetado en ese ambiente. Nunca vieron los mundanos ahora que la tiene la mujer, la visten como que para... ¿Por qué? Porque para ella no, porque para ella es como un trofeo, es como un caballo, como un perro que lo exhibe. ¿Por qué? Porque el hombre quiere tener... Bueno, venía del pecado del hombre, entonces no podía andar con alguien más y después, esa es la cosa, entonces el hombre, cualquier cosa le daba carta de divorcio. Dios no mandó a dar carta de divorcio. Sí hay un mandamiento de Deuteronomio 24, es el único mandamiento que ve ahí, es este. Deuteronomio 24:4. No podrá, le dice, si vos le das carta de divorcio, o sea, la despedís, dice, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer, después de que fue envilecida. O sea, lo que Dios está haciendo regulando, el divorcio ya existía, porque ellos, acuérdense, venían de una tierra pagana, de Egipto. Dios está regulando, está trayendo leyes, no que leyes porque dice, si no te gustó algo, vos sos el hombre y sos la imagen mía, y entonces despedila, porque la mujer no, en el principio no fue así. No era así, esto fue a causa de la dureza de su corazón, que vamos a ver en Mateo 19, que Dios manda esto. Pero para la escuela de Shammai, que era la más conservadora, la de Gilei era la que Shammai es, si quiere que escribir Shammai, S-H-A-M-A-M-A-I. S-H-A-M-A-M-A-I, Shammai. Y la de Gilei es H-I-L-E-I, ¿sí? H-I-L-E-I, Gilei. Bueno, para que puedan entender, la de Shammai, que era la más conservadora, era esto que aparece si encontrara algo, una cosa indecente. Bueno, ¿qué es? Escuche, primero y principal quiero que entienda. ¿Por qué voy despacio? Porque quiero que lo entienda. Esto no era adulterio, para que puedan entender, aunque podría haber sido adulterio más adelante en la época de Jesús, que después lo voy a explicar. Pero no era adulterio. ¿Sabe por qué no era adulterio? Porque el adulterio, según Levítico, se penalizaba con la muerte. Entonces no es que, encontré algo que me estaba adulterando, no era adulterio. O sea, porque si hubiera sido adulterio, tampoco era celo, podríamos decir que tenía, porque el celo el hombre tenía, por decir de alguna forma las de ganar, casi siempre. Le hacía probar como unas aguas con el sacerdote, y si la mujer se hinchaba, se ponía gordita, es porque le había sido infiel. Era cosa que Dios tenía en esa época para comprobar, pues yo estoy celoso, entonces iban con el sacerdote y probaban. Entonces todo esto es para desmenuzar, a ver qué es algo indecente o alguna cosa fea. Nadie sabe, se lo puedo asegurar. Yo busqué por léxico, diccionario, por todas las herramientas, no se aparece. Es algo indecente. Pero sí la mayoría coinciden con esto. Es que es algo indecoroso de la mujer. Y la mayoría coincidimos en esto. Es que es posible, como la mujer no era adúltera, y acuérdense que tenía el pecado, la mujer era coqueta. O se venía un amigo y ya y se reía mucho con el hombre. Otros dicen que nadie sabe, que ella era muy con su pelo, o de mostrar, de caminar, sensual, ¿sí? Algo que lo hacía quedar mal al hombre, pero sin adulterar, ¿sí? Se reía mucho con el hombre, era muy coqueta, algo que decía, mira, vos me estás deshonrando a mí como hombre. Ay, pero no tomé acá. Otros decían otras cosas, ¿sí? Esa es la más conservadora de las interpretaciones. La liberal, como la de Gilei, no. Ella era cosa trivial. Vos sos una cocinera que no sabés, sos incompetente. Entonces, carta de divorcio. A mí no me vas a dejar mal con mis amigos cocinando esta comida. Ya te subiste de peso. Carta de divorcio. Entonces ellos, escuche, eran muy legalistas. En la época cuando Jesucristo viene, habían tomado este texto que el Señor lo había usado para regular y proteger los derechos de la mujer, porque la mujer era envilecida. Cualquier cosa, acuérdense que si esa mujer salía a la calle, no es como hoy que ahí la mujer puede ser culpable de eso y la mujer tiene las de ganar hoy.
pues te ponen abogado y acá en Argentina perdés. Pero en esa época, acuérdense que en la teocracia de Dios, Dios controlaba y Dios regulaba. Ahí no que venía una de estas abogadas así que son de esas que apenas estudiaron y viene a... No, esa era vivía en la época del Señor y Dios regulaba todo. Pero Dios protegía a la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre la sacaba afuera, la más liberal, y encima en la época de Moisés. Y Moisés nos mandó, que vamos a ver, porque en Mateo 19 dicen... ¿Por qué Moisés mandó? Se querían en Mateo 19 vamos a ver. No, Moisés no mandó. Si ustedes leen el texto, Dios no es que mandó divorcio. Lo que sale regula por la maldad que vamos a ver que el hombre tenía, que la echaba a la mujer. Imagínense en la época, una mujer en esa época, no como acá que vemos así, sino en esa época salida de las carpas, en un lugar echada afuera. Nadie la quería, pero con perro. Una mujer así nadie iba a querer, deshonra al hombre. Entonces, no como vemos el pecado de hoy es un orgullo para ser así la mujer. No, en esa época no. Entonces la mujer era desechada. ¿Cómo podría encontrar? Y dice, no, se podía casar. Sí, se podía casar porque si usted ve el texto, la Biblia habla por sí mismo, dice que si ella se quisiera casar con otro marido, sí se podría casar. Mientras no sea adulterio, porque si era adulterio se solucionaba muy fácil. Afuera y apedreado, ya está, adúltera, moría. Pero no era adulterio, era muy coqueta, se reía, hablaba con los hombres, de alguna forma le gustaba que le dijeran algo, lo hacía quedar mal al hombre. Entonces él decía, a mí no me gusta, me estás deshonrando como hombre. Entonces se la despedía. O sea, así trataba a Dios con el pecado de la mujer. Eso es lo que sucede. Pero esta gente, vamos a decir que eran muy religiosos y nosotros cumplimos con la ley. Entonces damos carta, ellos le dan mucha importancia a carta de divorcio. Mientras diga carta de divorcio, yo estoy cumpliendo. Yo digo carta de divorcio, así que acá ¿qué de la carta de divorcio? Bueno, de alguna forma decía, bueno, yo esta persona, te doy este documento liberándote, y acá dice de que bueno, me fuiste adúltera, sino por tal cosa, te libero, porque está casada, está atada, te libero, y quedas libre para poder casarte. Entonces yo tenía carta de divorcio para protegerse ante la sociedad, porque la mujer era maltratada. Y no podía encontrar otro hombre. Entonces vos viste, no, por eso, bueno. Entonces él quizás se casaba. Y tenía, pero de alguna forma esto para regular que Dios hizo era para proteger, porque el matrimonio es santo, lo que Dios unió el hombre no lo separe. Esa es una frase mal interpretada de Mateo 19, porque en el principio no era como vemos ahora, pero no era por infidelidad conyugal, ¿sí? Aunque el Señor usa una palabra que vamos a ver que es porneia ahí, que la palabra que vamos a ver, a menos que sea, dice a menos que sea por causa de fornicación, esa palabra es porneia, que vamos a ver. Que el Señor no usó la palabra adulterio, por eso que no usó la palabra moicheia, que es de adulterio. Pero después vamos a ver, profundizar un poco, no lo quiero aburrir con esas palabras. Pero espero que puedan entender entonces un poco esto, lo que es Deuteronomio 24 ahí, para poder entender, porque lo que hizo el Señor de alguna forma es regular, o sea, lo que era esto que estaba sucediendo, porque, amado, esto ya estaba sucediendo. No es que González de Deuteronomio 24 dice, bueno, esto lo vuelvo a hacer redundante para que puedan entender. No es que salió una ley para que el Señor diga, ellos entendieron así, el Señor mandó, si a mí me gusta algo, me puedo divorciar. No es eso, amado. Eran porque, ahora lo vamos a ver en Mateo 19, porque ustedes ya se estaban divorciando y estaban echando a las mujeres, estaban envileciendo a la mujer y menospreciándolo por cualquier cosa. Yo, el Señor, la estoy protegiendo a la mujer. Pero ellos no, ellos encontraron que me puedo separar y cumplo si no me gusta algo, pero mientras que yo dé carta de divorcio no pasa nada. Ellos lo entendían así, y no es así, es una orden, o sea, no era una orden, vas a decir, que Dios dio. La única orden que está en el versículo 4, que es, no la vas a poder tomar más. Es más, se iba la mujer y él se quedaba con los bienes de la casa, simplemente porque ella era coqueta. Él se quedaba con la casa, con todo el hombre. Dios no le decía nada. Pero si ella empezaba otro matrimonio, el otro hombre la levantaba, tenía una casa, el segundo hombre, porque el hombre era malvado, amado.
No es como es que la mujer es empoderada que te hace la vida imposible. No, el hombre iba y quería ver si podía también agarrar algo de ese ahí. Y salía el nuevo marido y decía, ¿qué haces acá? No, vos para allá. Entonces él era echado. El Señor le está diciendo, no vas a poder ir a tomarla de nuevo. Si se casó, ya se casó. Ese es el mandamiento que vemos, el único. Dios no está mandando un divorcio. Dios está mandando proteger a la mujer. Ahí, ¿por qué? Porque lo que está diciendo ahí es que el único mandamiento es no podés tomarla más. Ya está. Si la envileciste así. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacía eso el hombre? Porque en vez de perdonarla algo, él, por cualquier cosa que no le gustara o algo, le daba carta de divorcio. Y Dios empezó a regular eso. Por eso que vamos a ver que Moisés permitió, no dio orden, no es mandato, permite. Y en Mateo 19 el Señor lo va a explicar a eso. La ley de Moisés no instituyó, entonces el divorcio. Ya vemos que ya estaba existiendo el divorcio, ya traían esas costumbres egipcias, paganas. Dios está regulando el pueblo que en Egipto, dándole leyes, ¿sí? Para estar regulando este pueblo. Pero, ¿por qué lo vemos? Porque en Mateo 19 lo vamos a ver que lo que Dios unió, el hombre no lo puede estar separando, ¿sí? Entonces, escuche, antes de seguir hablando con esto, quisiera aclarar algo que es muy importante, porque vivimos en una sociedad, nosotros, ustedes saben que tenemos una confesión, un documento histórico, donde hablamos de las leyes civiles, y nosotros respetamos las leyes civiles. Y tenemos nuestra confesión, nuestro documento histórico que habla del sagrado o santo matrimonio, ¿sí? Pero quiero aclarar algo. En la Biblia, por eso dice, ¿qué dice la Biblia sobre el divorcio? O las segundas nupcias, ¿qué dice? Bueno, estos temas no eran antes tan complicados y no eran problemáticos. Hace 100 años atrás, un poco más atrás, no eran tan complicados, ¿sí? Pero la Biblia nos muestra a nosotros que el matrimonio, escuche, se presenta para Dios, es un pacto o un convenio sagrado que Dios hace, y eso lo vemos en Génesis 2:24, ¿sí? Es la institución divina, o sea, desde Génesis se estableció que el matrimonio fue instituido por Dios. ¿Y con quién fue la primera pareja? Parece que Dios instituyó o Dios unió. Bueno, es Adán y Eva, y dice así: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán, escuche, una sola carne. Esta una sola carne, podríamos decir, es una sola persona. ¿Vio cuando el Señor dice en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno? Eran uno en el principio, una mente, un mismo corazón, amarás al Señor con toda tu mente y tu corazón. Por supuesto, el hombre era el cabeza, el sacerdote, el que estaba reinando ahí, y la mujer se sujetaba. Acá no había pecado, eran uno en sí, tenían un mandato, ¿sí? A causa del pecado lamentablemente pasó eso, pero con eso una sola carne, el Señor los une, eran una sola persona. Yo y el Padre somos uno, eran uno el matrimonio, eran uno, no son dos que, vos salgo para acá y yo para acá y son diferentes, y hay diferentes roles, uno hace para... No, eran uno, cuando Dios los creó. La unión, entonces esta unión matrimonial fue creada por Dios, no por el hombre, una sola carne, que es lo que vamos a ver en Mateo 19, versículo 6. Entonces, quiero que entienda que el matrimonio va más allá que un acuerdo legal, civil, firmado por un juez. Aunque eso nosotros nos sujetamos a eso, va más allá de eso. Es algo espiritual, emocional y también físico. Pero esto es una nueva identidad. Por eso yo le digo que los cristianos procuran, amado, esto es algo serio, casarse con un creyente y no unirse en yugo desigual. Y esto para el Señor, el santo matrimonio, es un vínculo permanente. No es que, encontré algo que no me gusta, incompatibilidad emocional, me voy a separar. No, amado, tenga presente esto, el sagrado matrimonio es permanente. Y Dios lo describe acá, que Dios lo unió. Y escuche, presta atención, lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Pero lo que Dios unió, Dios sí lo puede separar. Porque es un acuerdo, es un pacto. ¿Y cuándo se quiebra un pacto? Cuando se viola, se rompe. Sí.
Una de las partes. Una parte lo rompe por medio de algo que hace. Es la única cláusula que podríamos decir que se rompe un pacto, y lo vamos a ver por el Antiguo Testamento, es por medio de la infidelidad. Acá no hay incapacidad, incompatibilidad emocional o algo de eso, no. Esto es un contrato que permanece para toda la vida. ¿Cuándo puede separarse el hombre? Que vamos a verlo. Bueno, es hasta cuando muera. La muerte lo separa. A menos que, dice el Señor, aparezca esto lo que aparece ahí, fornicación, o la palabra porneia, ¿sí? Que su palabra es muy amplia ahí, no solamente porneia de pornografía, no viene solamente eso en nuestra época. Era más amplia. Vamos a ver por qué el Señor no usó la palabra moicheia, o sea, adulterio, porque eso es fornicación. Por eso los que están en contra del divorcio, ellos dicen, el Señor hizo... Yo una vez hablaba con alguien de Colombia, me dijo, pastor, acá la palabra es, como me dijo, fornicación. Entonces, fíjese José y María, me dijo, pero no me dijo mal, me dijo bien, me dijo pensando. Y era reformado. Me dijo, pero mire, digo, el asunto es José y María, pero quiero que entiendan algo, porque es la palabra, ahí aparece de fornicación. ¿Y fornicación qué fornica? Los que no están casados, amado, eso es fácil. O sea, ¿a quién adultera? Bueno, que está casado, fornica. Entonces me dijo, no, acá José y María, fíjese que él se quiso separar porque había fornicado. No es así, amado. Porque quiero que entienda, antes, cuando ellos se comprometían, no me da tiempo de explicar esto, pero cuando se comprometían, ellos ya estaban casados. Vos estabas unido de palabra. Y para Dios, para la persona, ya su palabra estabas casado, vos te habías comprometido. Por eso siempre digo a la persona, no te comprometas con alguien, no inicie una relación sentimental, porque para Dios es un compromiso. Por eso que eso yo lo digo hace años. Cuando digo, no, usted le fue infiel. Me dice, no fui infiel porque no estaba con vos. No, vos fuiste infiel. Y para Dios lo tomó como adulterio. No sé si me entiende. Para Dios, cuando vos estás con alguien y vos tenés una relación y le diste una palabra, vos te comprometiste. Y era tomado como adulterio. Por eso que no es válida esa argumentación que me dio. ¿Por qué? Y se lo voy a demostrar por la Biblia. Porque cuando José fíjate que ya estaban casados, ¿por qué le quería repudiar a María? Dígame. Repudiar es carta de divorcio, ¿por qué la quería dar? Si ya se podía ir, ¿por qué lo haría? Porque él ya estaba casado. Lo único que hacía, se consumaba el hecho matrimonial después de un año que tenía en la casa y volvía, pero ya estaban casados. Por eso que para esa época, y bien de aquellos que están buscando de novia, de noviecita y pruebo esto, cuidado con eso, amado, porque con esto no se juega. El matrimonio es sagrado. Y dar una palabra así para el Señor, o sea, comprometerse. Por eso que quiero que entienda esto, es un pacto. Cuando usted hace esto, aparte de pecar contra el cónyuge, usted peca contra Dios primero. Porque es un pacto. Dios unió esto. ¿Sí? Un juez puede unir, si quiero decir, porque vivimos en una sociedad, pero es un compromiso primero entre Dios y la pareja. Y esto se considera un pacto. En Malaquías 2:14 usted dice, la mujer de tu pacto. Y vamos a ver vez tras vez a lo largo de este sermón que aparece así. Dos partes se comprometen, escucha, a ser fieles y cumplir estos roles específicos que Dios le mandó, que lo que aparecemos, creo que en Efesios 5, 22, 23, marido, amarás a la mujer y santificar, amarla como Cristo la amó y santificarla, ¿sí? Por medio de la palabra, mujer te sujetarás a él, como Cristo se sujeta a la iglesia, y ambos cumplen un rol, no significa que no hay pecado. Claro que hay pecado, pero todo eso lleva a la cruz. Pero si cada uno cumple un rol, y la mujer, hoy en el día la mujer quiere ser, como que dice, empoderada, y el hombre quiere ser un déspota gritando, acá que mando yo, y el que mando yo soy yo, y ahora se hace lo que yo hago. Claro que todo se va a hacer un caos ahí, y la mujer se levanta porque se cansó de que la pisoteen y se armó. Como decimos siempre, se armó la gorra. Sí. Todo. Entonces quiero que entiendan eso, amados. Es algo serio el matrimonio. La diferencia con el contrato civil. Por eso que el matrimonio es algo serio. No es como la diferencia del contrato civil, que podría ser un contrato civil que van y hay un acuerdo. Por supuesto hay derechos y hay deberes, por lo menos
ahora, no en la época del Señor, pero hay términos, condiciones, cláusulas también para la disolución del matrimonio, lo que nosotros conocemos como el divorcio, si se incumplen las condiciones. Pero eso es lo que es, podríamos decir, la diferencia con un contrato civil. Pero un matrimonio cristiano es un pacto entre Dios y la persona que yo me comprometo a serle fiel. Por eso que, Señor, vamos a ver que cuando se quiebra este pacto, bueno, por medio de la infidelidad conyugal. ¿Sí? Y quiero que entiendan, porque puedan entender esta diferencia del pacto bíblico, porque es algo sagrado, una palabra que yo di, ser fiel hasta la muerte. Yo prometí ante el cielo y ante estos testigos serte fiel. Es algo, vos sabés que esto no vale nada en el día de hoy, pero esto es lo que Dios manda. Amado, en el principio Dios instituyó eso. Y el hombre lo transformó a su conveniencia, lo hizo como quiero. Hoy sacó leyes que se puede separar cuando querés. No es así, amado. Es algo sagrado, un vínculo fundado en el amor y la lealtad y el respeto para la persona. Es así. Y es la relación. Y esto del matrimonio, usted lo ve que Pablo lo relaciona en Efesios, lo mismo que Cristo con su iglesia. Por eso dice que séme fiel. La iglesia tiene que ser fiel, la esposa a Cristo. Por eso vemos vez tras vez que Israel le fue infiel. Y por eso que Dios aborrece el divorcio, pero le dio carta de divorcio a Israel. Se separó, ¿por qué? Vamos a ver dentro de un rato unos textos que ella fornicó, se fue a los montes con uno, con otro, y si no le bastó uno, y fue con otro, y no le bastó uno, y fue con los saduceos, fue uno con los egipcios, con montones de que lo que veía iba y fornicaba, amados. Eso es lo que pasa, ¿sí? Entonces quiero que entiendan esto. El matrimonio, a menos que suceda eso, esa cláusula nada más de fornicación, podríamos decir que el matrimonio es sagrado y no se puede disolver, ¿sí? Por la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque dice que cuando se unen son uno, ya están unidos, es un compromiso para toda la vida, amado. Va más allá de estos términos legales. ¿Por qué? Porque nosotros al hacer eso, respetar y ser fiel a Dios y hacer en esta unión que vemos nosotros, honrando esta unión matrimonial establecida por Dios, honramos a Dios, no solamente a la persona, sino que honramos a Dios. Al ser infiel a la persona, deshonramos a Dios. ¿Se puede entender? Ahora hay una diferencia, por supuesto. Ahora quiero que entiendan esto. Sí, vivimos en una sociedad donde nosotros nos sujetamos a las leyes civiles. Ustedes conocen nuestra confesión que tenemos de la ley civil, la cual nosotros nos sujetamos y nosotros respetamos, ¿sí? Y aunque la Biblia enfatiza el pacto matrimonial como algo, un acuerdo de fidelidad, de palabra entre Dios y la persona, también tenemos leyes nosotros en las cuales nosotros nos sometemos, las autoridades gubernamentales, gobernantes, por lo menos acá en Argentina. ¿Y qué pasa? Bueno, nosotros como cristianos, o sea, reconocemos eso y cumplimos esas leyes. ¿Y qué es? Entonces, ¿qué hacemos? Para formalizar el matrimonio civil si nos casamos por las leyes. Pero esos hombres no nos unen. El que nos unió en la Biblia, quiero que entienda la diferencia entre un pacto en un matrimonio bíblico, que es un pacto. No es un contrato que un juez te casa. Sí nos sujetamos a esa persona por la sociedad, por donde vivimos, pero ¿de qué sirve eso que se casen así si después fornican, adulteran, abandonan a la persona, le gritan y rompen el pacto matrimonial? No estoy casado, ¿de qué sirvió? Por eso cuando usted está casado con Dios, su cosmovisión cambia. Serle infiel a la pareja es serle infiel a Dios. Entonces ya sabe que es algo serio, amado, no es un juego. Pero nosotros nos sujetamos a la ley y entendemos que para que esta unión sea pública, formal y oficialmente reconocida ante la sociedad, nos casamos por civil. Pero eso no significa que la persona va a ser fiel. Cuando usted se casa ante Dios de verdad y promete serle fiel primero a Dios, por eso dice David, solamente contra ti he pecado. Usted peca contra Dios primero.
Entonces, en resumen, quería aclarar eso, que la Biblia muestra como un pacto sagrado, una sola unión, que vamos a ver en Mateo 19, donde el Señor dice que son una carne. Y es un concepto más profundo que un contrato simplemente legal ante un juez, que por supuesto respetamos y por supuesto hacemos con esta sociedad, por los bienes, por las casas, por todas las cosas que requiere eso, ¿sí? Pero el pacto, el matrimonio verdadero, la Biblia, Dios lo define como un pacto. Y para profundizar un poco esto, para ver un poco el matrimonio como un pacto, no como un contrato legal, algunos textos que aparecen como Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y acá está este punto clave que es una sola carne. No que acá yo mando, yo soy el que mando, porque soy el hombre, y acá yo tengo, y la mujer, a mí no me vas a pisotear, ahora no, porque yo gano más dinero ahora, y vos no trabajás, yo estoy ganando el doble que vos. No, son una sola carne, una misma mente, un mismo espíritu para con el Señor. No sé si se puede entender. Los extremos son malos, el patriarcado, este hombre que manda, y la mujer empoderada. Dios nos mandó así en el principio, eran uno, en una misma mente. Por eso, amados, siempre les digo, cuídense si están pensando en casarse, buscar a alguien. Busque a alguien que de verdad, primero y principal, antes que le ame a usted, ame al Señor. Porque si no es así, y está, no, que tengo mucho, que te extraño, que tengo mucho, que te extraño, no, amado, no le ama, de verdad no le ama, porque ese sentimiento va y viene. Lo que usted le dijo le ama a usted, mañana puede decirle le ama a otra persona. ¿Y usted cuántas veces dijo le ama a una persona y después a los meses estaba amando a otra persona? Sentimiento va y viene, pero el sentimiento para el Señor permanecen para siempre. Entonces tiene que buscar una persona que ame al Señor y le va a glorificar por medio del matrimonio. Pero esta gente no, a ellos les interesaba carta de divorcio y despedían a la mujer como si nada. Era un objeto de alguna forma. Me cansé, ves como esos juguetitos que tienen los chicos, quiero otro, más nuevo. Salió la nueva modelo de esas cosas del teléfono. Quiero el nuevo. Y así era la mujer deshonrada, amado. Pero Dios nos muestra que es un pacto que existe, no un contrato, ¿sí? Que vas a decir que un contrato tiene en las partes derechos y tiene por supuesto obligaciones, pero un pacto los une, son una unidad. Por eso ustedes los ven, son parecidos, claro, tenemos el mismo espíritu, pensamos las mismas cosas porque Dios es el que nos une, Cristo está entre nosotros. No son cordón de tres dobleces, están ellos dos y Cristo. Por eso que es una unión. No es una institución por medio del hombre. Y en Malaquías 2:14 al 16 habla de la lealtad del pacto. Más diréis, ¿por qué? Porque el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Es un pacto que Dios hace, o sea, entre el hombre y la mujer. El hombre y la mujer se comprometen públicamente o se casan, vas a decir, con un pastor, y si él los casa y él ve que son dos creyentes, los dos nacieron de nuevo, él bendice ese matrimonio. Y si bendice, pide la bendición de Dios para que ellos puedan, con su sagrado matrimonio, puedan glorificar. Lo mismo que la iglesia, glorificar al Señor, por eso la iglesia tiene que serle fiel. Por eso es importante crear matrimonios sanos, leales, no un contrato de civil que es necesario para respetar así, pero el contrato civil no hace nada. Yo puedo estar casado legalmente y después soy un demonio en mi casa. La mujer puede decir, cocinate vos, haz lo que vos quieras, yo me voy para acá, para esto me casé. Y si supieran, me voy a la casa de mi mamá. Cosas que suceden así. Entonces no es simplemente contrato, porque cuando hay un contrato o una deslealtad, bueno, si se puede separar a la persona o alguna multa, algo que se hace, se lleva a las leyes. Pero el pacto ante Dios, podríamos decir, la única forma de disolverse es una traición de una de las partes. Es como se quiebra el pacto, ¿sí? Que ha sido establecido por Dios. Y en Mateo 19, versículo 4 al 6, que vamos a ir dentro de un ratito, vamos a ver la enseñanza más ampliada sobre este tema. Que estos fariseos estaban trayendo, nos separamos, trajimos carta de divorcio y ya está. No.
El Señor, fíjese que en Mateo 19, Él le dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Bueno, ahí tienes estos los textistas fuera de contexto que dicen, mira, lo que Dios unió, no lo puede. Empiezan las mujeres que no quieren que se le rompa el matrimonio a pegar estos textos por ahí, y el hombre también a pegar estos, lo que Dios unió, y ustedes lo ven y hacen cualquier cosa por ahí, pero lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Y mire, el impío siempre tiene texto para justificar sus pecados. Es verdad que lo que Dios unió, pero quiero que entienda, Dios unió y lo que unió y unió que haya fidelidad. Y Dios unió esto en un santo matrimonio. No es que Dios unió y ahora ya está, y lo que Dios unió, no podemos torcer un texto. En verdad Dios unió, y Jesucristo en Mateo 19, 4-6 reafirma el modelo, vamos a decir, ¿de qué? De Génesis 2:24, de este pacto. No es un contrato legal que se puede separar el hombre, no me gustó, es incompatibilidad emocional, o probé como una comidita y no me gustó. No es así. Por eso, amado, que es muy importante entender esto. Jesucristo está reafirmando este modelo de Génesis, en Mateo 19, lo que Dios unió, lo que Dios juntó. Y no es un contrato legal entre un hombre y una mujer, no es solamente un contrato que yo firmo, ¿sí? Y está ahí, no. Es un pacto que se hace para con Dios. Y ese es el modelo, la perspectiva bíblica, eso es lo que dice la Biblia. Es un pacto para con Dios, un vínculo sagrado. Y esto no se disuelve, es indisoluble. No se puede disolver por cualquier cosa. Dios lo estableció, ¿sí? Y esa es la esencia del pacto. Dios unió. La única forma que vamos a ver es por causa de fornicación. Y aunque estamos en la época de gracia, que vamos a ver dentro de un rato, en la antigüedad esto si era matrimonio, usted dirá, pero ¿por qué Cristo dijo entonces, vamos a ver la palabra porneia y no moicheia, que es de adulterio? Bueno, porque la palabra, no me da tiempo de explicar todos estos términos griegos, pero la palabra porneia y no moicheia, que es adulterio, porque si no dice, por fornicación, entonces antes, porque si no hubiera dicho moicheia, que es adulterio, presta atención, en la época de Cristo estaba una época greco-romana, y los romanos, estaban ellos sujetos a los romanos, por eso que no podían matar, por eso no existía tanto el apedreamiento. Pero puede ser que la palabra porneia, que Jesucristo utiliza acá, o la palabra, no me acuerdo que aparece en Mateo 5, es porneia, ¿no? No sé si se recuerdan, ustedes me están siguiendo. Mateo 5 es la palabra fornicación, esa es porneia, fornicación, es amplia. En la antigüedad, vamos a ver que no era tan difícil entender esto, porque cuando Dios dice, fuiste y fornicaste, bajo la arca vamos a mostrar un par de textos de eso. Israel fornicó, pero como si era el marido. Entonces este término era como un sinónimo, porneia, moicheia, era un sinónimo más amplio. Moicheia era más adulterio nada más, pero podríamos decir que si Jesucristo dijo por alguna cosa aberrante, algo sexual, incesto, adulterio, un casamiento que estuviera ilegal, un marido entre familiares, algo de eso. Pero para el Señor, quiero que entienda, estamos viendo que es un pacto, o sea, es un pacto entre Dios. Entonces Dios, la Biblia establece, estamos viendo qué dice la Biblia sobre el divorcio, y hasta ahora estamos viendo que es un pacto. La Biblia establece entonces este ideal para el matrimonio, que es un pacto para toda la vida. Pero la Biblia también, amado, aborda la realidad del pecado. O sea, a causa del pecado, del fracaso humano, Dios permite, ahora vemos en el Nuevo Testamento, porque ustedes ven que en la antigüedad se solucionaba muy fácil esto del adulterio. ¿Cómo era? Bueno, se la apedreaba. Estaba medio
me querés dar carta de divorcio. Dice, pero sí, pero esto yo no tenía ninguna carta de divorcio, en la antigüedad morías. Y ya no había carta de divorcio. ¿Cuál es la carta de divorcio? Si fue adúltera, se la apedreaba a la mujer, junto con otra persona, los dos morían. No había ninguna carta de divorcio. Podríamos decir que el divorcio es como una gracia que tienen hoy, en el nuevo pacto, para que Dios no los mate. De la parte, entonces Dios lo que hace es eso, amado. Por eso que el Señor Jesucristo utiliza eso. En la época de Cristo, no me da tiempo, podría hablar muchas cosas de esto. Incluso a Cristo lo querían probar cada rato con estas cosas, trayendo una mujer ramera, a ver qué pasaba. Pero es eso, y entonces lo que vemos, estamos viendo, es que el plan de Dios desde el principio, ¿cuál fue? ¿El divorcio? No, lo que Dios unió debía permanecer para siempre. En el Antiguo Testamento, que vamos a ver en Mateo 19, ahora ya con esto me voy entrando, vas a ver que a causa del pecado Dios permitió el divorcio. No estableció, permitió por la dureza, o sea, del hombre en la ley de Moisés. O sea, reguló, podríamos decir, el divorcio, para que la mujer, vamos a decir, no estoy haciendo señal para afuera, no porque viene alguien, no fuera más envilecida de lo que estaba haciendo, porque el hombre era malo con la mujer. ¿Sí? Entonces Dios reguló el divorcio, aunque no lo ordenó, lo reguló. Para que el hombre no le hiciera maldad a la mujer y la mujer quedaba, porque andaba ya mal lo que tenía, entonces regulaba. Permitió, entonces vemos que permite que el hombre le dé un certificado de divorcio, lo que aparece ahí. ¿Sí? Repudiar. Repudiar sería como darle toma, te doy una carta de divorcio por lo que sea, por coqueta, porque te arregló mucho con los hombres, porque no era en esa época adulterio porque moría. Algo indecente, algo impuro en ella. No era muy pura, no sé cómo estaba, muy femenina. Hacía que a él, en esa época, no era, acuérdense que el matrimonio es santo, piensen así, no era muy santa ella. No sé si se puede entender. Esto, amado, en el día de hoy, perdón que le voy a decir, es una tontería. Pensar que el hombre está ahí y la mujer hace y le hace con el hombre. En esa época el hombre ya está. Uy, estas cosas, como así, ¿qué decir? O sea, la mujer encima le grita al hombre. En esa época no es así, amado. El hombre era el hombre, pero no era el hombre, perdón que esa palabra, el hombre macho. Era el hombre, era la cabeza y Dios trataba con el hombre. Y la mujer entendía eso y respetaba como Sara, como dice 1 Pedro 3. Como decía Sara, como decía el Señor, no decía sí Señor porque es el Señor el que manda, no. Entendía que él era el hombre y Dios decía, Abraham, ¿dónde estás? Y hablaba con él, ¿y qué te dijo Abraham? Dios dijo esto, Sara. Y eran uno, se amaban, pero ella entendía. Como Cristo entendía esto, ¿quién es el Padre? Entonces, quiero que entiendan eso. Entonces Jesucristo, vamos a ver en Mateo 19 que hay una cláusula para que se quiebre solamente este pacto, y es la fornicación o el adulterio. ¿Sí? Es cuando la persona comete este adulterio, ahora sí. La persona comete el adulterio, puede entonces separarse, pero si no hay adulterio, el matrimonio tendría que Dios lo instituyó para toda la vida. ¿No? Lo invito ahora entonces a ir a Mateo 19 para que puedan entender, o sea, todo esto que estuvimos viendo sobre Mateo, Deuteronomio 24, Deuteronomio 24, era para que pudieran entender el orden, o sea, como Dios, el Señor estaba regulando el matrimonio, ¿sí? ¿Se pueden llegar a entender? Pero vamos a hacer una cosa, lo que estamos viendo entonces en Mateo 5:31, que dice así. Ahora lo vamos a ampliar un poco más. Tuvimos que ir a Deuteronomio 24 para poder entender la mala exegesis que hacían estas personas sobre este tema, pero ahora que ya tenemos una idea de lo que Dios había mandado para regular, para que la mujer no fuera envilecida, para que no fuera echada, Dios permitió la carta de divorcio, pero la permitió, Dios no mandó el divorcio, Dios aborrecía el divorcio. Lo que sucede es que a causa del pecado del hombre,
y lo que y la menospreciaba a la mujer, Dios dice, bueno, vamos a hacer una cosa, de alguna forma que puedan entender ustedes. Le permitió carta de divorcio, para que ella tuviera un papel con su próximo marido, y decía, vos porque fuiste despedida. A ver, entonces él miraba y decía, entonces no era adúltera ella. Dios la guardaba a la mujer, la protegía a la mujer, como Cristo protege a su iglesia, ¿sí? Pero si ella se portaba bien, ¿sí? Vamos a ver, pero amados, en la época, no solo en la época de Jesucristo, sino que en el Antiguo Testamento, ustedes conocen Malaquías 2, 11 al 16, donde habla de la mujer, que estamos viendo de la mujer de tu pacto, todo eso, pero en una parte de Malaquías 2, 11 al 16, escuche, el pueblo de Dios le estaba dando carta de divorcio a las mismas mujeres, vamos a decir como un cristiano, le da carta de divorcio a su esposa cristiana. ¿Pero por qué le da carta de divorcio? Porque lean a Malaquías 2, 11 al 16. El pueblo, en resumen, estaba dándole carta de divorcio a las mujeres porque querían ir con las mujeres más lindas y jóvenes o otras mujeres que eran de otro pueblo pagano. En la Biblia vez tras vez vemos eso, amado, dándole carta de divorcio. Bueno, todo esto vemos y llegamos al Nuevo Testamento, donde dice esto. También fue dicho que cualquiera que repudie a su mujer, que repudie, bueno, carta de divorcio. Porque no me gustó que estás gordita, no me gustó que estás más viejita, la escuela más liberal. La otra, la que era más conservadora, no. Era porque sos muy coqueta, porque te reís con ese hombre. Entonces le daba carta de divorcio en ese sentido, ¿sí? Pero vemos que el Señor está haciendo la verdadera exegesis. ¿Qué está diciendo? Pero yo digo que el que repudia, o sea, carta de divorcio, a su mujer, y acá viene la cláusula que el Señor dice. ¿Cuál es la única cláusula de que la persona se puede divorciar, tanto hombre como mujer? Fornicación. O sea, es un término amplio, que no es como moicheia, porneia acá en el griego. Porneia es un término en el griego, acuerdo que esto está escrito en el griego, ahora lo tenemos en castellano, pero porneia no solo viene del término pornografía, sino que viene un término, puede ser incesto, puede ser un yugo desigual entre parientes, también puede ser adulterio, puede ser homosexualismo. Porque fíjese que en la época antigua también se unían así. Entonces, por eso que el Señor usa la palabra porneia, es un término más amplio que simplemente, porque si el Señor le hubiera hecho adulterio, ¿qué hubiera pasado? Hubiera encerrado todo a menos que te adulte. Pero el Señor entendió la palabra porneia, que entra todo, vamos a decir, de alguna forma, toda suciedad sexual que deshonre el matrimonio. Eso es lo que está diciendo. Al menos, esa es la cláusula, a menos que sea, ¿por qué? Por causa de fornicación. Y ahí pone la única cláusula, hasta que hace que ella adultere y que se casa con la repudiada comete adulterio. Bueno, los que de alguna forma antidivorcistas, los que están en contra del divorcio, pues ya expliqué. Bueno, cualquier cosa escuchan lo que ya dije antes, ya expliqué el ejemplo de José y María, que dice no, que José y María no estaban casados, pero para esa época Daniel sí era casado, ¿sí? Media hora antes más o menos expliqué eso para que puedan entender. El ejemplo de María, ya estaban casados. Para esto teníamos que ir a Mateo 19 para ampliar Mateo 5, 31, 32. Y ya lo dije hace un rato, cuando llegamos a Mateo 19, esta parte casi no le había dado porque ya casi está explicada. Y vamos, Jesucristo ahora amplía un poco más esto que estamos viendo en Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. Dice así. Ya le digo dónde voy a... El versículo 3. Jesús enseña sobre el divorcio. Dice así. Entonces vinieron a él, escuche la palabra, los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? O sea que repudiar, lo vuelvo a explicar, carta que yo te dejo libre para que te puedas casar, porque encontré algo indecente en vos que no me gustaba, pero no es adulterio, por lo cual yo te libero para que te puedas casar. Toma, entonces ya iba y eso es carta la que le daba a él.
Eso es lo que están diciendo ellos. Vienen a tentarlo, señores. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esta era la escuela liberal, no era la más conservadora, la que hace la pregunta. Y él le respondió y le dijo, escuche, mire cómo el Señor qué hace, ¿a dónde lo lleva? A la Biblia. No habéis leído, dice, no habéis leído. Pero él dice, habéis oído. ¿Oído de quién? Bueno, me dijo esto, otra persona. Pero el Señor lo lleva al diseño original. ¿A dónde lo lleva? A Génesis 2:24 lo lleva. Lo que Dios, lo vuelvo a repetir, pero que era el diseño, estamos hablando hace un rato de la institución divina del sagrado matrimonio. Pero en 2:24 dice así, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bueno, esta es la institución matrimonial que vemos, no dijo Adán con Adán y Eva con Eva, no, dijo hombre y mujer. Eso es la institución divina. Acá no que hay mujer y mujer y hombre con hombre. Dios unió. No es acuerdo civil de juez, es pacto matrimonial con la mujer que tuviste. Ya eso hace 15 minutos atrás. Entonces hay que entender entre un casamiento, que estaba explicando hace un rato, civil, y un casamiento, vamos a decir, el contrato, el acuerdo, la institución pactual con Dios. Nada que ver, ya lo expliqué hace un rato. Yo sí, como en la sociedad va, la persona firma un acuerdo, pero la persona puede firmar un acuerdo y puede ser infiel. Pero el pacto que se hace con la mujer de tu juventud es entre Dios y la pareja. Primero le soy infiel a Dios, ¿sí? Y hasta la muerte, a menos que la cláusula, que la persona rompa. ¿Cuál es? Bueno, que rompa, o sea, usted sabe cómo Israel lo hizo, por medio de la fornicación. En ese caso, dependerá de la parte afectada qué decisión tomará, que vamos a ver al final. Pero el Señor dice así. Él respondiendo le dijo, ¿no os habéis leído el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne. Por eso con el matrimonio se casa, amado, lo recomendable no es irme a vivir a la casa de mamá, no irme a la casa de papá, no, se van, son uno. No es que este me dijo esto, aquel me dice lo otro, no, son uno. Ahí, no que el hijo me dijo el hijo me dijo esto, la suegra me dijo esto, no, son uno, amado, son uno. Pero por supuesto que el matrimonio cuando Dios lo creó era muy diferente ahora. Uno, la palabra que no me acuerdo, que era chaj, era en el hebreo, no me acuerdo bien. Era una mente, un corazón, como dice Mateo 22, 37 al 39. Amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón. El matrimonio era eso, la misma mente, un mismo corazón. Reconociendo que Él era el cabeza y era la mujer y los dos eran uno, adoraban a Dios. Claro, hoy es muy diferente, incluso en la dispensación de la gracia es diferente, pero no es que es difícil, solamente que ahora son dos pecadores redimidos y son cristianos. Por eso lo estamos diciendo hace un rato, cuando se casan, trate de casarte que sean cristianos. Gracias. Que sean cristianos, porque si son cristianos, uno inconverso y otro cristiano, ¿qué pasa? Es como una carreta grande y una rueda chica, viene así, porque es como cargar un muerto. Entonces, a menos que usted ya se despierte en Cristo y ya está casado, pero si usted le está dando la consejería antes de que se casen, si es joven, fíjese porque después va a venir consecuencias por esto. Pero cuando Dios los unió, los dos eran uno, y tenían una misma mente. Y Él está diciendo, la trampa de ellos es lícito, ¿nos podemos separar por cualquier cosa? Esta es la trampa. Jesucristo dice, ¿cómo? No, ustedes oyeron que era así, pero en el principio no era así. ¿Cómo era en el principio? El Señor los hizo uno. Dijo, por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La carne, ustedes saben, la palabra ahí en el griego, ¿qué es? Es una persona. ¿Qué es una persona? Ustedes con el que tiene un poco de estudio de psicoanálisis, vos, persona define una persona, lo que hablamos otra vez en los audios. Es lo que define una persona. Por eso que no son dos cabezas. El hombre cabeza y la mujer cabeza, no. ¿Y cómo hacemos si son dos? Bueno, creo que en Juan 10:30 dijo, yo y el Padre somos uno. ¿Y qué pasaba? El Padre dice una cosa, el Hijo dice otra cosa, el Padre dice una cosa, el Hijo no. El Padre y el Hijo, ¿qué son? Uno, tiene un mismo pensamiento. Bueno, el matrimonio es lo mismo, tiene un mismo pensamiento.
¿Quién los gobierna? Bueno, el Espíritu Santo, Cristo gobierna. Y al ser uno, los dos, con la misma mente, entra el pecado, te entró el pecado, esposa. No, porque vos me dijiste esto, ¿cuánto? ¿En serio? Te pido perdón. ¿Qué te pareció si oramos? Sí, lo siento, sí, pero perdón es sincero. ¡Pum! Se fue el pecado, desapareció. Y al rato por ahí vuelve y otra vez. Y así constantemente en matrimonio, claro, en la época de la gracia. Pero somos uno, siempre nos une Cristo. Y así mantenemos siempre el templo sagrado del vínculo matrimonial. Pero es así, se mantiene así. Y eso es lo que le decía, eso es una sola carne. No es que carne en el hecho matrimonial, eso no es. Carne es personalidad, son uno, son uno. Es chac, es como una unidad de una uva, son uno, un racimo, es uno, mismo pensamiento, eso es lo que el Señor dice. Así, en Mateo 19:6, así que ya no son, así que no son ya más dos, sino ¿qué dice? Sino una sola carne. Por tanto, lo que dio junto no lo separa el hombre. Bueno, lo que explicaba hace un rato, la frase que a veces ponen cuando todo se está rompiendo, la persona ¿qué hace? Yo he visto 1000 veces en los textos, en los Facebook, lo que Dios unió no lo separa el hombre, lo que Dios unió, lo he visto un montón de veces, lo que Dios unió. Pero ya lo expliqué hace una media hora atrás, es que lo que Dios unió es santo. Pero lo que Dios unió, también Dios lo puede separar. No lo puede separar un juez. O sea, porque el matrimonio sagrado, estamos hablando, que dice la Biblia sobre el divorcio. Y el matrimonio, Dios unió, no unió, hace un rato lo dije, un juez. Un juez, de alguna forma, aunque respetábamos las leyes civiles, mostré la diferencia entre un pacto matrimonial, un pacto entre Dios y el acuerdo civil. Por supuesto que nos sujetamos a las leyes y confirmamos todo eso, pero eso no es el matrimonio en la institución divina. O sea, porque si la persona se puede casar, firmar, pero puede ser infiel. Pero cuando yo estoy con un acuerdo con Dios y me uno con Él, por eso que David decía hace un rato, contra ti solamente he pecado. Entonces eso es lo que las personas son uno en Cristo. Dice, eso es, y solamente lo que Dios unió, puede solamente Dios separar. El hombre no lo puede hacer, solamente Dios puede separar esto. En la época de la gracia vamos a ver, estamos viendo que la única cláusula que Dios permite esto es algo, podríamos decir, son tres cosas que rompe la institución divina. Tanto el inconverso como el cristiano sabemos que lo que lo rompe es hasta la muerte. La muerte divide eso. Lo mismo que sucede con nosotros. ¿Cuándo nos casamos con Cristo? Bueno, cuando morimos. O sea, no sé si me entienden. Yo muero, yo Daniel muere, y si yo sigo viviendo al mundo, no puedo estar casado con Cristo. Yo me tengo que morir espiritualmente. Bueno, es así, la muerte. La otra es la porneia. La porneia es cualquier cosa sexual que pueda llegar a ser. Yo conozco una persona que se separó por cosas mínimas, puede ser pues ya lo dije, aberraciones sexuales, entre familiares, incesto, homosexualismo, adulterio, todo lo que implique eso rompe el acuerdo, o sea, el acuerdo con Dios. ¿Sí? Acá no hay incompatibilidad emocional, que no me gustó porque esta mujer no me comprende, tampoco el texto de decir, no, Dios me mostró que esto no era de Dios. Y porque como no era de Dios, yo entiendo bien lo que me dice la Biblia, me hace para no. Usted está casado y se queda casado. Y si el inconverso consciente está en usted, ya está casado usted, porque el inconverso quiere estar con usted. Pero la cláusula que puede de alguna forma liberar a la parte afectada es que alguien haya roto el sagrado santo matrimonio por medio de la fornicación. Eso rompería. Otra cláusula que en 1 Corintios 7 es el abandono. Si la persona se fue y abandona al cónyuge y lo deja en su casa, se va por ahí, Pablo dice, a paz nos llamó el Señor. O sea, de alguna forma, no me da el tiempo de hablar ahora en esto porque sería para otro sermón. Pero es la otra cláusula que Pablo pone diciendo, bueno, la otra persona abandonó, deja a la persona sola y él rompe el pacto. Entonces, ya no está, Pablo dice una palabra como ligado. O sea, porque el matrimonio es algo que estás ligado, estás unido. Entonces, cuando él se va por ahí,
Entonces él rompió, se va, que se va, no que se va a trabajar y viene, se va, abandona, se va con otra persona. Escuche, todas estas cosas vamos a ver que vivimos en la época de la gracia. ¿Hay perdón? Claro que hay perdón. ¿Hay restitución? Claro que hay restitución en el Señor. Pero mire, quiero que entiendan algo, porque ahora vamos a ver una serie de textos. Aunque vivimos en la época de la gracia, usted podría decir, bueno, pero Amós perdonó a su mujer que era ramera y vino, en el nuevo pacto vemos como Jesucristo perdona a la iglesia vez tras vez, y la iglesia, pero quiero que entiendan esto. Cuando sucede esto y la persona ha hecho algo o ha roto, la parte inocente tiene este derecho, no del pastor, no de la iglesia, nosotros no podemos meter en esto. La parte afectada toma la decisión si quiere perdonar o si se quiere divorciar. Dios le da, el Señor Jesucristo le da este derecho y la iglesia no puede meterse en esto. Lo único que podemos decir es que para que haya una restitución tiene que haber un tiempo. Yo no puedo perdonar a una persona a la ligera, es como si no pasó nada. No, ha pasado cosas graves. Entonces yo tengo que ver si está haciendo algo. Eso se aconseja que la persona venga a la iglesia, trate con los pastores. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver si Dios está haciendo algo. La persona afectada tiene, podríamos decir, este derecho de parte de Dios, de poder separarse ahora, porque Dios le permite eso. No estamos hablando de un divorcio de esos que hablábamos al principio, el divorcio express, esto de ahora mundano. Estamos hablando de lo que Dios dice. La persona afectada tiene este derecho y nadie, ni el pastor, ni la iglesia, y nadie puede acusar a una persona, decir, te divorciaste. No, Dios le otorgó este derecho y Jesucristo dice amén. Esa es la cláusula. Si la persona quiere afectar, perdonar, puede hacerlo, pero hay que tener cuidado porque, escuche, yo no quiero decir palabras porque acá en nuestro país significa una cosa y en otro país significa otra cosa. Pero en el país tuyo, creo que en Colombia, aparece una palabra que yo no sé, creo que en nuestro país, no sé si está mal, pero en tu país aparece una palabra que yo escuché que dice, no, sea alcahuete, dice. Acá significa otra cosa. Pero es cuando una persona le perdona a un pecado, y la persona, vamos a decir, un preso, cuando está, porque lo van a matar, ¿qué hace? Bueno, grita, huya, no lo voy a hacer nada, no. Pero cuando eso se restablece, las aguas se calman y todo vuelve a la normalidad, presta atención, porque si la persona no fue regenerada, si Jesucristo no vino a vivir en su corazón verdaderamente, la persona puede tener el deseo más grande de hacerlo. Es como luchar con un vicio, para que me puedan entender. Es que supongamos que usted tiene un vicio de eso de la droga, y usted tiene toda la fuerza que quiera, y Dios quizá por ahí, por esos que ayudan ahí, el hombre lo puede, pero como decía, no sé cómo se llama este hombre, la mortificación del pecado, John Owen, gracias. El hombre puede quizá mortificar eso por un esfuerzo carnal, pero no lo va a hacer totalmente en Cristo, siempre va a tener su lucha en su cabeza. Pero el hombre en este pecado sexual, si Cristo no viene a habitar, de verdad nunca va a poder, porque va a estar ahí en su mente, en sus cosas, luchando con sus pecados. Por eso la persona afectada tiene que pensar si de verdad Dios trabajó, si Dios regeneró, porque una vez que todo esté vuelva, y la persona no venció eso, puede volver eso. Y quiero que entienda algo, como decía en el país tuyo, eso usted se va a hacer cómplice, no sé si me entiende. Si la persona no lo venció, vamos a decir que sinceramente sí lo quiso vencer, no es que está mintiendo, lo que quiere, promete, porque él quiere. Pero vamos a decir que no pudo porque no tiene el poder del Espíritu Santo para esto, no es que no quiere. Mateo 7 dice, yo queriendo hacer el bien, y más que Pablo, que era alguien que quería cumplir pero no podía. No es que no quiera, es que no puede. Y la persona vuelve a lo mismo, usted va a ser cómplice de ese pecado, porque va a traer de nuevo eso. Entonces se aconseja en la consejería bíblica tomar un tiempo.
No tomar decisiones apresuradas, así que el otro no me presione. No, tranquilo. La distancia, ayudar a la persona afectada como cristiano, pero un tiempo para ver qué pasa, si la persona quiere perdonar. Y si la persona quiere valerse de los derechos que Dios le da, la iglesia no se puede meter en eso. Entonces, esto es lo que estaba sucediendo, amados, como dije al principio, es un tema muy difícil y delicado. Quizá usted, vamos a decir, es joven, está considerando el matrimonio, yo digo que lo considere muy bien, lo que va a hacer. Quizá usted ya fue afectado por esto, está viendo la posibilidad, dice, bueno, ¿cómo podré salir? Y está buscando alguna excusa. Miren, acá no hay excusa, está casado. Al menos que haya pasado esto. Que una persona haya roto por medio de eso, haya hecho abandono, de que se haya abandonado o hecho algo de fornicación o pornea, como una inmoralidad sexual sería. Es la única puerta que tiene. Pero después no hay. Pero esta gente está separándose por cualquier cosa. El Señor está diciendo, está volviendo al modelo. Dios está diciendo, no se pueden separar por cualquier cosa, está diciendo el Señor. ¿Por qué? Porque Dios los unió. Y le dijo, y fíjese, dice, por lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Versículo 7, Mateo 19. Y le dijeron, y fíjese cómo lo tentaron. ¿Por qué? Pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla. O sea, ¿dónde está eso que estábamos viendo al principio? Deuteronomio 24. Ahí ellos habían leído, mirá, escuchen, quiero que se entiendan algo. Yo no sé por qué, pero el inconverso siempre tiene un texto. O sea, yo no sé por qué, pero un texto para lo que sea. Yo qué sé, un texto. Acá dice que usted se tiene que unir conmigo porque es mi mujer. Yo no sé cómo lo encuentran los textos. O usted tal cosa. Y usted mira así, sí, pero la Biblia también dice que esto y esto y esto. Y a causa de esto y esto, esto está manchado. Entonces, yo no sé, yo he encontrado personas que me han sacado textos fuera de contexto. Y estos eran unos maestros de eso, hacían malabares con los textos. Porque le dice, aunque tenían un texto, porque tenían Deuteronomio 24, le dice, y entonces, ¿por qué Moisés mandó? No, Moisés no mandó, eso tenemos que ya lo explicar al principio. ¿Por qué mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? No, Moisés no mandó, Dios aborrece el divorcio. ¿Qué pasó? Ellos ya se estaban separando. No le importaba a la mujer, la echaban a ella acá. Y la mujer no tenía, pobre, ustedes saben, en esa época, de alguna forma Jesucristo reivindicó a la mujer y el matrimonio lo trajo a como fue el diseño. A ellos no le importaba el matrimonio, le echaban a la mujer y ya está. Cristo lo que está diciendo no es así como ustedes dicen, Porque dicen, ¿por qué mandó Moisés? Moisés no mandó. Lo que Dios mandó por medio de Moisés a regular el divorcio, a proteger a la mujer, eso es lo que mandó. ¿Qué mandó? Sí, en Deuteronomio 24:4 dice, esto sí mandó, si vos la dejás a la mujer y la repudiás, no la podés volver a tomar, eso sí es un mandamiento. Porque el hombre que hacía, después que casaste, el hombre era malo con la mujer, era malo. Iba y quería tomar las posesiones, es más, se quedaba con la casa el hombre. La mujer que entonces en esa cultura, es más, ahora el extremo malo, ¿cómo fue? Lo que vemos hoy, el empoderamiento de la mujer. Los extremos son malos, el patriarcado, mando y tú mando yo, y acá mando yo, y si no te doy, tomá. Y el extremo es que la mujer se cansa, y y en un momento la mujer, a mí no me vas a mandar más. Y por eso que yo digo, los extremos son malos, porque al no ser cristiano, una de las partes, es difícil. Es difícil, un cristiano puede luchar y mantener esto, pero tarde o temprano lo que sucede, se termina hundiendo todo, amados. Por eso que es lo que Dios unió, pero lo que Dios unió eran, en el principio, voy a decir, para que puedan entender ustedes, en nuestra época eran dos creyentes. ¿Sí? ¿Por qué mandó? Ya lo aclaramos, no mandó, reguló nada más. Y el Señor dijo, y le dijo, versículo 8, Él le dijo, escuchen, la causa, ¿por qué? Por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, acá lo vuelvo a repetir, lo que en Mateo 5, 31, 32, la cláusula, a menos que una persona haga algo indebido sexual, usted está casado. No se puede decir, no, pero yo no pensé que era así, yo está casado.
pero yo soy cristiano y él no busca de las cosas. Usted está casado. El que está casado, casado está. 1 Corintios 7. No hay acá, no se puede separar. No es porque la única forma es que la otra persona haya hecho algo. Eso sí. Dice a la mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Este texto también fue manipulado y torcido por algunos que están en contra del divorcio. Dice, mirá, si vos te divorciás con una persona, entonces vos vas a hacer que tu mujer adultere. Entonces no es así. En el contexto quiero que entiendan esto. Si no era por causa de una de las partes que había cometido fornicación, vamos a decir que la persona se separaba en el día de hoy por incompatibilidad emocional. No me gusta cómo es. Entonces, carta de divorcio, abogado expreso. Por eso le expliqué, me tomé el tiempo de explicarle lo que es el pacto matrimonial y lo que es un acuerdo civil con un juez. Cuando usted se casó con Dios es el juez y se casó. Eso sucede en el trono de gracia, se casó, promete fidelidad con él. Pero usted sí se separa por un juez, por causa común, a menos que la otra parte afectada haya cometido algo sexual. Si cometió algo sexual, lo que sea, la parte afectada queda libre. O sea, ante Dios le da esa gracia de empezar de nuevo. Si se quiere quedar soltera, no se quiere casar, no se casa, se guarda con el Señor, lo que quiera hacer. O si quiere perdonar, lo que quiera. Pero tiene eso a causa. Pero lo que está diciendo acá, los antidivorcistas lo que dicen es esto. Dicen, ves, vas a hacer que tu mujer adultere, no te podés separar. No, es que si usted se divorciaba, vamos a decir porque incompatibilidad emocional en nuestra época, Dios no permite eso. Entonces, sí se separa por un juez. Pero ¿qué va a pasar con la mujer cuando va al mundo y se casa, y por más que se case con otro, ¿qué hace? Adultera. ¿Por qué? Ante el trono de Dios, ¿qué está? Está casada. ¿Por qué? Porque no se separó por causa de fornicación. No se separó. La única cláusula que ella podría volver a casarse es que él haya roto el santo matrimonio, envileciendo y ensuciando el pacto matrimonial o el hecho matrimonial. Es la única. Ella queda inocente. Dios le permite, le dice, la única puerta que puede salir o la muerte, o abandono, o maltrato, pero es la única forma que ella podría quedar, si quiere quedar sola, o él, vamos a decir, en el caso de él, puede ser que la mujer haga esto, no solamente el hombre, la mujer puede cometer adulterio. Entonces, esto es la cláusula que el Señor le dice. Pero fíjese lo asombroso de todo esto, que ¿quién estaban con él escuchando todo esto? Habían unos personajes que eran los discípulos. Además estaba Pedro, estaba Juan, estaban los discípulos. ¿Sabe qué dijeron los discípulos? Versículo 10, le dijeron los discípulos, si es así, la condición del hombre. Dice, con su mujer no conviene casarse. ¿Por qué dijeron eso los discípulos? Porque en la época el hombre era el hombre. Y la mujer, ¿qué decía el judío? ¿En serio? ¿Qué decía el judío? Gracias a Dios no nací mujer. La mujer venía atrás siempre. Era, en serio, en la época del Señor, la mujer nada. Además no entraba en la sinagoga. En la época de gracia se le permitió venir a escuchar la palabra de Dios, ellos quedaban afuera. Y si quería saber algo le pregunta a su marido por ahí, ella no entraba, eso era de hombre nada más. Dios reivindica a la mujer. Lo malo del pecado que vemos hoy es que la mujer se empoderó ahora y ustedes vieron, empezaron a hablar dentro de la conversación. Siempre el pecado es malo, siempre ensucia todo. Pero Dios bendica a la mujer, la pone ahí en su lugar, porque era así en el principio. Pero fíjese los discípulos, dice, entonces no nos casemos, dice, los discípulos, estamos hablando de Pedro, estamos hablando de Juan, estamos hablando de los discípulos. ¿Por qué? Porque en la cultura, ellos, lo que han estudiado un poco de sociología o cultura, saben, la cultura ya tenía en su mente, era normal, casarse y separarse. No me gustó que me cocinó, no me acuerdo, entre otras cosas, me cocinó mal, subió de peso. Cualquier cosa que no le gustaba, él le podía separar. Cuentan algunos relatos que decía que hablaba muy fuerte y el vecino escuchaba.
Entonces, carta de divorcio, le dije, sí, chao, con ella. Se terminó. Mira acá alguna persona que hablan fuerte. ¿Qué pasaría? No, entonces, la única forma es eso. Y ellos se asombraron los discípulos. O sea, ¿cómo es esto? Entonces, no nos conviene casarnos. ¿Por qué? Porque para ellos, amados, era normal. Para ellos era normal el hombre poder separarse de esto. Pero Jesucristo, ¿qué le dice? Que por la dureza de vuestro corazón el Señor le permitió. Le permitió. ¿Cómo voy con el tiempo más o menos? 24. Bien, voy a tratar de apurarme en unas cosas porque me quedó todo esto afuera, pero voy a aclarar algo. Y esto es importante. Cuando estamos hablando de Jesús y el divorcio, hay una palabra que ahí aparece como por causa de divorcio. Perdón, ahí por causa de fornicación. Ya lo expliqué, pero voy a cerrar con esto para que quede en la mente. Los que están en contra de decir, no, la persona tiene que quedar así. Y como yo le hablaba a una persona hace mucho de Colombia, le hablaba, ese había llamado y él era un reformado, me acuerdo, le digo, no, la persona se tiene que quedar así, pero no me decía mal, él era un reformado. Es más, creo que la iglesia que es bautista reformada tiene algo raro, tiene como no sé si sabe lo que es gobierno eclesiástico, esto porque es chico, pero el gobierno eclesiástico como se gobierna la iglesia, creo que el gobierno eclesiástico es más presbiteriano que bautista reformado. Y nuestra confesión, la que habla de santo matrimonio, no tiene esa cláusula que tiene la Westminster. La Westminster sí trata con el divorcio. Me acuerdo, creo que en el versículo 6, no me acuerdo bien. Pero ello trata. Pero él decía de que no. Me da el ejemplo de José y María. Dice, no, porque José y María, dice, fíjese que eso antes del matrimonio, pastor, dice. Digo, pero mamá, pero si ellos estaban casados. No sé si entienden esto. No es como ahora que, estamos de novio. No, que estamos de novio. Es más, en una parte creo que en Deuteronomio 7:14, a las madres, para que sepan, el Señor le mandaba a los padres que no entregarás tu hijo al impío. No te lo entregarás. El Señor prohibía estas cosas para que no pasaran esto. En una parte, aunque el Señor está en contra del divorcio, en una parte es un divorcio, no me acuerdo, en escala el Señor, porque ellos se habían separado, se habían juntado, ¿no se acuerda de Edras? Cuando van y Nehemías lo agarra de la barba, le hacen, ¿qué hicieron? Y empiezan a sacarlo afuera, las mujeres, ¿se acuerdan? Dios los mandó, porque Dios aborrecía. Pero quiero que entiendan esto. Hay una palabra que es moicheia, si no me equivoco, creo que la palabra, y la palabra porneia. Creo que es moicheia la palabra. Sí, moicheia. ¿Por qué Jesús no usó la palabra, a menos de que sea, escuche, lo voy a leer así. Pero yo digo que repudia a su mujer, a no ser por causa de adulterio. ¿Dice el texto así? No. Dice fornicación. Entonces los que están en contra del divorcio dicen, ¿por qué Jesús no usó la palabra adulterio y usó fornicación? Porque fornicación es antes o después del matrimonio. Antes, sí, supuestamente, muy bien, es antes. Pero adulterio, ¿cuándo es? Cuando está casado. ¿Pero por qué Jesucristo usó fornicación? Porque amplía más. Muy bien, amplía el concepto más, entra más. Moicheia solamente de adulterio, pero fornicación entra incesto, parejas homosexuales, vamos a decir, entre hermanos, adulterio afuera. Entonces, él usó esa palabra más amplia. Ahora para nuestra cultura quizás es un poco más difícil de entender esto, porque el Señor usó porneia, o sea que la palabra es fornicación, la palabra en griego es porneia, pero no usó moicheia. O sea, moicheia es adulterio, porneia es todo lo que podría ser inmoralidad. Pero yo voy a tocar unos textos rápidos, pero muy rápido, para que puedan entender lo que en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esto, de esta doctrina, cómo se llamaba, de la tripartito y lo bipartito? Y estábamos hablando del tripartito y bipartito. O sea, si no entienden es esto rápido. El hombre está, la constitución del ser humano, ¿cómo está? Alma y cuerpo, o espíritu y cuerpo, o espíritu, alma y cuerpo. Bueno, tripartito, tres partes, alma, espíritu
y cuerpo, o espíritu y cuerpo. Bueno, yo soy bipartito, Dios sopló espíritu y otros son, no, es alma, la parte de esto y aquello. Bueno, era un tema para hablar. Bueno, en esa época no era tanto debate como ahora. Bueno, lo mismo ahora, porneia y moichea, en esa época no era tan difícil de entender, porque en el Antiguo Testamento esta palabra eran sinónimos, porque se ampliaba. Dios que Jesucristo está diciendo no solamente por ¿y por qué? Y si entonces adulterio, Jesucristo acá, ¿y por qué no la mataron? Es otra pregunta, ¿por qué no la mataron? Porque vivían en la época de los romanos no podían matarlo, todos tenían que ir al César y estar ahí, entonces se terminó. Jesucristo de alguna forma, en la época esta que está entrando de la gracia, en el Antiguo Testamento moría, vamos a decir el adúltero, ya se terminó. Dios lo solucionaba fácil, apedreado y ya está. Así mantenía el Señor puro a su pueblo. Pero acá vemos que se le da como la carta de divorcio a la parte afectada para que se pueda ir, no muere, ¿sí? Pero es un poco más amplio. ¿Pero por qué Señor usa porneia y no moichei acá? Que son términos distintos, ¿sí? Y hay muchas traducciones sobre esto. Pero yo quiero que entiendan una cosa. Voy a mostrar una serie de textos, pues lo escucha si quiere. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 8, dice: ni forniquemos como muchos murieron 23.000. Y él está nombrando, si se acuerda, el número 25, donde murieron muchas personas. Pero en esa parte del número 25.4 aparecían reyes. Yo lo tengo que decir rápido por cuestión del tiempo, que ya me pasé, pero aparecían príncipes. Amados, dentro de 23.000 personas, ¿ustedes creen que solamente eran solteros todos los que estaban ahí? Es más, eran príncipes. ¿Qué pasa? Estarían casados. Pero Pablo, ¿qué dice? Ni forniquemos, la misma palabra que utiliza Jesucristo. ¿Por qué no dijo no adulteremos? Porque para ese, lo explico de forma sencilla, para esa época la palabra era un sinónimo, tanto en el Nuevo Testamento porneia o moichea, porneia amplía la depravación más moral. Hay otros textos, creo que es en Jeremías 3.8, que dice: ella fornicó, o sea, hablando de Judá, y hablando de Israel. Y Israel dice que había adulterado y Judá fornicó. Yo estoy tocando a grandes rasgos en Jeremías 3.8 en adelante. Y en Jeremías 3.8 y 9 dice que fornicaron ambas. ¿Cómo? Una adulteró y otra fornicó. No me da tiempo de explicárselo, pero está diciendo que son sinónimos, tanto fornicar como adulterar. Ahora quiero que entiendan otra cosa. Dios, como él era, de alguna forma, ¿qué era de Israel? Era el marido. ¿Y qué hizo ella? Infiel. Pero en vez de decir adulteró, ¿qué dice el Señor? Fornicó, lo mismo que está diciendo acá. Y él no quería el divorcio, pero a causa de esa infidelidad le da carta de divorcio. Se separa de Israel. La palabra es porneia ahí, o sea, pero porneia es un término más amplio que también entra y engloba el adulterio, lo que hacía Israel. En Ezequiel 23.5 dice que aún cometió fornicación, escucha, no adulterio. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el marido? Dios. Israel, ¿qué hizo? ¿Cometió qué cosa? Adulterio, pero la palabra en Ezequiel 23.5 dice: cometió fornicación, dice, estando en mi poder. La palabra ahí en el hebreo es estando en mi poder o en mi posesión o en mi protección. Solamente eso tiene un marido. Una persona, usted no le va a celar y se va a proteger y va a pasar. ¿Quién va a hacer eso? El marido. Pero ¿qué hizo la mujer? Dice que fue y fornicó, estando en mi posesión. Dice que hizo Israel, fue, en el sentido espiritual está hablando, ¿no? Por supuesto acá. Está hablando de eso. Y dice así en otra parte también ahí, en Ezequiel 16:25 dice: y se enamoró de sus amantes los asirios, y dice: y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones. Versículo 26 de Ezequiel 16:26. Escuche, y no dice adulteraste, dice: y fornicaste con los hijos de Egipto. No solo fue y fornicó con los asirios, fue y fornicó con los de Egipto, fue y fornicó con los caldeos. Acá todo, cualquiera que pasaba, ella iba y fornicaba, dicen los arbustos. Así la define Dios en la Biblia, a lo que era su pueblo. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, dice, gruesos de carne. Y escuche, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. No solo le bastó los asirios, no solo le bastó los egipcios, sino los caldeos. Y versículo 28, fornicaste también con los asirios,
dice, por no haberte saciado, o sea, con los caldeos, dice, y habiendo hecho todas estas cosas, dice, dice así, Ezequiel 16, 29, y habiendo hecho, pues yo lo anoté con el puño para no buscarlo, habiendo hecho todas estas cosas, estas cosas como de una ramera desvergonzada, versículo 32, sino como una mujer adúltera que en lugar de su marido, de recibir a su marido, recibiste ajeno. Esto es lo que Dios define a su pueblo. O sea, pero dice la palabra fornicaste, pero lo último dice adulteraste. Dios dice todas estas cosas, decirte yo era tu marido, pero a causa de eso Dios dice que se divorció. O sea, Dios rompe, eso es la cláusula que rompió. Bueno, lo vemos en el sentido espiritual. En Apocalipsis 2.20, que estuvimos viendo la serie de Apocalipsis, acuérdense que hay una yo le doy rápido porque si no me da tiempo. Dice que ella enseña a los hijos de él a fornicar. ¿Se acuerdan algo así? Que saben, de la señora mala. Creo que Apocalipsis 2.20 al 22. Pero dice a fornicar, pero en la misma palabra, que si no me dice, y a algo así lo voy a parafrasear, y a todos los que adulteran con ella, yo lo voy a echar en cama. ¿Cómo es eso? Si fornica, adultera. Porneia, mocheia, son sinónimos. Eso es lo que quiere decir. Por eso es que Jesucristo, los antidivorcistas dicen, no, acá no es, pastor, hubiera dicho adulterio, pero es fornicación, así que no se puede separar. No. Porneia engloba el término adulterio y lo vemos acá, vez tras vez acá, el término de Osea, ¿se acuerda que se casa con esta señora ramera, que hizo de todo? Vemos un poco la misericordia de Dios perdonando a esta señora. Yo no sé si se arrepintió o no se arrepintió. Un arrepentimiento verdadero tiene que haber solamente concede Dios esto, ¿sí? Y si Dios concede este arrepentimiento y la persona afectada ve que esta persona se ha arrepentido de corazón, pero que hubo un nuevo corazón y fue regenerado, bueno, la persona toma la decisión, no toma ni la iglesia, no toma ni siquiera la membresía, nadie. Esta decisión se respeta, la toma la persona afectada. Pero en Oseas 2.2 dice, escuche, dice, yo la anoté así nomás por arriba, dice así, hablando de la mujer que había fornicado, dice él, pero dice que era la mujer de él, o sea, que había fornicado. La mujer, no sé si conocen la historia de, creo que Gomer y Oseas, Gomer, la mujer, pero dice, tu mujer como que había fornicado, la palabra de fornicar, pero ¿por qué no empezó la palabra tu mujer adulteró? No sé si me están siguiendo, ¿me entienden? Es sinónimo eso. Por eso quiero decir, lo que dice, no, acá no se puede divorciar porque aparece fornicación. Hubiera puesto Jesús adulterio, no. Porneia engloba todo, ya lo dije. Cualquier aberración sexual engloba eso. Por eso que lo vemos vez tras vez acá, lo vemos que el Señor termina separándose. Ellos rompen el pacto. Además, Adán rompió, ¿recuerdas el pacto de obras? Tiene un pacto con él y él lo rompió, fue infiel, no cumplió lo que Dios le dijo. Y tenemos un montón de textos para ir y venir acá, que cuestión de tiempo no me da. Pero quiero que entiendan entonces esto, que lo que dije al principio, el matrimonio no es un pacto así firmado, aunque nosotros respetamos, lo que amplié bastante en la introducción. Aunque eso sí, nosotros lo legalizamos, por lo que tenemos que legalizar y por las leyes nos mandan, ¿no? Pero el verdadero matrimonio es un acuerdo pactual entre el hombre y Dios. Y es donde dos personas prometen ser fieles y dos personas que son dos creyentes, por supuesto, ¿no? Y es para toda la Biblia. Eso nos muestra la Biblia. Y como es un acuerdo pactual, la única forma de romper ese pacto es por medio de la infidelidad o abandono de la persona o la muerte, ¿sí? Por eso que eso es lo que vemos acá, que esta gente habían cambiado todo, ¿sí? Y el Señor Jesucristo vuelve a tomar el modelo del santo matrimonio. No era así, en el principio no era así. Lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar.
Eso es el único mandamiento que Dios, por lo menos dos, que aparece uno de señores, está algo que ensucia el matrimonio y la otra el abandono. Y, por supuesto, lo que ellos juraron ambos, hasta la muerte los separe. No hay después otra cosa de incompatibilidad emocional, no hay que a mí no me gustó, o que el Señor me mostró que esto ahora no era del Señor, y entonces yo entendí que, ¿sabe? Cosas que he escuchado, como este matrimonio no glorifica al Señor, tengo que juntarme con un creyente, porque con un creyente sí voy a glorificarle al Señor. No, amado, si la persona no fornicó, no adulteró, no te abandonó, estás casado, el que está casado está unido, en 1 Corintios 7. No me da, digamos, tiempo de demostrar, a menos que Pablo explaya esto en 1 Corintios 7 diciendo, bueno, a menos que haga abandono la persona, entonces sí, ahí también es otra cláusula que podría tener, o si no la que muestra el Señor Jesucristo acá, ¿sí? Bueno, hasta acá hemos llegado, amados, espero que el Señor, quizá usted, por eso digo, es un joven, ahora no hay jóvenes, pero si está escuchando, considere bien lo que es el matrimonio, no se lo tome a la ligera, ¿sí? Fíjese que es un acuerdo para toda la vida, es algo que usted jura entre Dios y la fidelidad, serle fiel y hasta la muerte. Y quizá usted está pasando por algo así, que el Señor le guíe a tomar la decisión basada en las Escrituras. Usted tiene la parte afectada, la puerta abierta de parte de Dios, también tiene la parte de la gracia de Dios, porque la iglesia también puede perdonar a la parte que le ofendió, porque la iglesia predica arrepentimiento de pecado y la persona puede perdonar si la otra persona me hizo algo, como Jesucristo nos perdona vez tras vez que la iglesia le ofendemos. Pero también hay que tener cuidado porque si no hay un verdadero arrepentimiento, uno puede estar consintiendo un pecado dentro de la casa. Entonces, para eso tenemos que tener sabiduría en estas cosas y que el Señor nos ayude a nosotros. Y aquellos que están casados, que piensen, escuchen, le digo porque yo he visto en estos tiempos, he visto pastores de nuestra rama, amado, caer en esto. Y mujeres, he visto que le han perdonado, hombres teólogos que escriben libros. Y se han restablecido. Hoy hay otro que estuvo un tiempo, meses ahí haciendo eso. No saben si él se está sujetando ahora que era el pastor ahí a la disciplina de otros pastores y viendo de verdad si hay un verdadero arrepentimiento en su corazón, ¿sí? Porque más allá de todo esto estamos tratando con el alma de una persona. Así que el Señor nos ayude con esto, amados, y cualquier cosa después, si tienen alguna pregunta, me la harán, o sea, y bueno, que el Señor nos ayude acá como iglesia, ¿no? Vamos a ver. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor, para agradecerle, Señor, gracias, Señor, porque usted, Señor, nos ha mostrado lo que usted está instituido, Señor, de Génesis 2:24, Señor, que dice que serán una sola carne, una sola persona, Señor, y nos mostró eso, Señor. También nos mostró, Señor, que la persona cuando está casada, Señor, está bajo un pacto con usted. Yo me olvidé de leer, creo que era Proverbios 2:17, que dice, la cual abandonaste a la compañera de tu juventud y se te olvidó el pacto de su Dios. Y es así, amado Padre, que sabemos que nosotros juramos un pacto primeramente para con usted, Señor, y dimos el sí. Por eso necesitamos, Señor, su Santo Espíritu, Señor, el que está firme, cuídese de no caer. No decir que esto no me va a pasar a mí, esto nunca, porque yo estoy no. Satanás anda ahí, Señor, lo primero que anda es destruyendo, Señor, no solo la iglesia, destruyendo los matrimonios, Señor, porque una persona, y es más, los líderes, los pastores, porque quizá Satanás no puede romper, puede destruir la palabra y el evangelio, pero cuando ensució un matrimonio, ensució un ministro, ya ese ministro, esa iglesia va perdiendo, a menos que sea una parte afectada, uno de los dos, Señor, pero si no, hay que cuidarse de esto, porque Satanás dice, bueno, yo no puedo frenar las escrituras, pero sí puedo ensuciar, puedo hacer caer a esta persona, y de esa forma freno el mensaje del evangelio.
Señor, líbrenos, guárdenos, Señor, protéjanos, Señor, porque somos la esposa de su Hijo, Señor. Así que le pedimos que sea su Santo Espíritu sobre nosotros, y operando, Señor, y trabajando con las personas que están afectadas por esto y tienen que tomar decisiones que sean decisiones sabias, Señor, guiadas, Señor, por su Santo Espíritu y por su santa palabra, Señor. Le pedimos esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, como siempre decimos amén. Amén. Amén.